¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Alison? Buen día, Ani, buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden que es el primer tema relacionado a el intermedio. ¿Qué tal, Carla? Buen día. Buen día, Anel. Buen día, Larisa. Buen día, Ángela. ¿Qué tal, Ariana? Buen día. Buen día, Lady. Buen día, Yesenia. ¿Qué tal por aquí? Dani, buen día. Buen día, Einer. Buen día a todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los géneros literarios. Recuerda que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Vamos a mencionar algunos géneros representativos. ¿Qué tal, Rick? Buen día. Buen día, Kiara. Hoy vamos a comenzar, como les estaba mencionando, sobre los géneros literarios, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de géneros literarios hay tres géneros fundamentales. Vamos a mencionar entonces cada uno de ellos, algunas características de estos géneros y también las especies de estos géneros literarios. ¿Qué tal? Buen día, Jimena. Buen día, Anderson. Buen día, Mariam. Entonces vamos a empezar. Comenzamos de una vez con la clase de hoy. Recuerden que ya tienen el material de todas estas 4 semanas, ya lo pueden descargar, ya el material de las 4 semanas, lo pueden descargar en la carpeta donde dice ejercicio de clase. Y recuerden también que al finalizar la clase, el- la teoría lo podrán descargar, ¿no? La teoría del tema de hoy, finalizando la clase. Muy bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de géneros literarios, buen día, Mari. Cuando hablamos de géneros literarios hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Los géneros literarios se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. Una de las clasificaciones tradicionales es la concepción aristotélica, ¿no? Donde se clasifica en tres géneros: el género épico, ¿no? El género lírico y el género dramático. Pero también podemos encontrar otra forma de clasificación, ¿no? Está el género épico, el género lírico, el género dramático, el género narrativo e incluso algunos hablan del género expositivo. Entonces, la manera de clasificar varía, ¿no? Todo depende desde qué concepto o desde qué perspectiva se está desarrollando estas clasificaciones. Como les decía, ¿no? Las formas de clasificar varía dependiendo de la perspectiva. La perspectiva tradicional, ¿no? La concepción tradicional desde la visión aristotélica, ¿no? Se desarrolla a través de estos tres géneros literarios, ¿no? Esa es la visión aristotélica: épico, lírico, dramático. Sin embargo, como les estaba mencionando, podemos encontrar otras manifestaciones, ¿no? Y esas otras manifestaciones serían desde la posesión post-aristotélica, ¿no? Épico, lírico, dramático, narrativo, expositivo. Ahora, cuando nosotros vamos a San Marcos, ¿no? San Marcos nos pide desde esta concepción, la concepción aristotélica, ¿no? Aristóteles tiene una obra llamada La Poética. En la Poética, él habla sobre los géneros literarios, ¿no? En la Poética, él menciona cuáles son los géneros primigenios, ¿no? Género lírico, género épico, género dramático. Incluso se centra un poco en el género dramático, la evolución del teatro, habla un poco de la tragedia. En la poética, entonces, es la base fundamental, ¿no? Que los estudiosos sobre la literatura y sobre todo este proceso de la historia literaria se basan para clasificar las obras literarias. Con relación a, de pronto, si desean alguna pregunta, duda en el transcurso del momento de la exposición, ya pueden alzar la mano, ¿no? Pueden alzar la mano y puedo activar el audio. ¿Ya? Igual pueden utilizar también los comentarios, o sea, yo estoy leyendo, como les decía, yo estoy leyendo ahorita los comentarios, pueden ahí escribir
Si ahí tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer ahí. O en todo caso, si desean que les active el audio, me levantan la mano y les doy pase para que ustedes puedan hablar, ¿no? Respecto, obviamente, del tema que estamos tratando, ¿no? Para que no perdamos la hilación. Me dicen solamente para que yo active el audio, alzan la mano y yo les activo el audio y ya les doy el pase y ustedes hablan y ya puedo responder, ¿no? Para darle un sentido de orden, ¿no? Porque si ahorita activo a todos el audio, todos van a tratar de interrumpir poco a poco, ¿no? Pero normal, ustedes levantan la mano y yo ya les doy el pase para que puedan hablar. Así que, Adriana, no te preocupes, me avisas si es que deseas el audio que lo active, alzas la mano o de pronto por los comentarios. Bien, entonces como les estaba mencionando, ¿no? En el caso del género literario se puede clasificar de diferentes formas. Esta clasificación de épico, lírico y dramático proviene de la poética de Aristóteles, ¿ya? Desde la poética de Aristóteles, ¿no? Se va a desarrollar esta clasificación y va a ser la clasificación tradicional. Luego vamos a encontrar otros estudiosos que van a observar que la literatura ha variado en cierta medida y por ello van a mencionar al género narrativo, donde una de sus especies emblemáticas va a ser la novela, ¿no? La novela va a ser ese género literario, ¿ya? Bueno, esa especie del género literario que va a ser fundamental, ¿no? Para el género narrativo. Y luego, ya en la época del Renacimiento va a aparecer, por ejemplo, Michel de Montaigne, ya que va a escribir ensayos y de aquí empieza a producirse este género literario del expositivo, ¿no? Donde está el ensayo, las crónicas periodísticas, etc. Algunos no consideran al género expositivo como un género literario. ¿Y por qué? Porque este género no está ligado íntegramente a la literatura. También se nutre de otras fuentes. Por eso que no es un género literario por antonomasia, ¿no? Es un género híbrido, ¿ya? El expositivo. Hay discursos que sí tienen un lenguaje poético, que sí tienen un sentido narrativo, pero hay otros discursos que simplemente no encajarían dentro de una producción literaria, ¿no? Por eso que el género expositivo algunos lo convierten como un género híbrido, se nutre de otras fuentes, ¿no? Y como les decía, San Marcos nos pide que nos centremos en estos géneros literarios. Ahora, tú dirás, profesor, pero si hablamos solamente de estos géneros literarios, ¿dónde entraría el género narrativo? Que es un género también vinculado a la literatura. Desde la concepción aristotélica, este género narrativo se insertaría, ¿ya? Este género narrativo se insertaría al género épico, desde la concepción aristotélica. ¿Y por qué? ¿Por qué de pronto este género literario, que es el género narrativo, se inserta al género épico? Porque el género narrativo, al momento de desarrollarse, ¿no? En la época ya de la modernidad o la época de la edad moderna, se estaba produciendo con estos mecanismos de la novela, el cuento, son obras literarias que buscan narrarte acontecimientos, ¿no? Muchas veces estos acontecimientos giraban en torno a las hazañas o hechos sorprendentes de algunos personajes, ¿no? Pero estas características también se pueden presentar en el género épico. Lo que sucedía que el género épico está destinado, vinculado más a la oralidad, mientras que el género narrativo está vinculado más a la escritura. Por eso que había una diferenciación en ese punto. Pero con la producción aristotélica, el género épico alberga tanto obras escritas como también obras orales. Por eso que actualmente se habla sobre los géneros literarios desde esta visión, la aristotélica, y no desde la visión post-aristotélica. Quizá en el colegio nos han enseñado
esta visión, ¿no? La visión post-aristotélica. En el colegio nos decían, hay géneros literarios como el épico, lírico, dramático, narrativo, expositivo, ¿no? En otras universidades, por ejemplo, si postulas o si postularás a la Universidad del Callao o la Universidad Ingeniería, ellos siguen con la modalidad de los géneros literarios desde la visión post-aristotélica, ¿no? Para, por ejemplo, la UNI, ¿no? Una novela como Las cuitas del joven Werther pertenecería al género narrativo, pero para San Marcos, esta obra, esta novela, Las cuitas del joven Werther, pertenece al género épico. Son solamente puntos de vista desde una perspectiva distinta. Les hago esta aclaración porque es necesario hacerlo, ya que ustedes al momento de tener un compendio, de pronto ustedes verán si de pronto está desde la concepción aristotélica o posaristotélica, ¿no? Imaginemos que yo te mencione, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha pertenece al género épico, pero en tu compendio, Don Quijote de la Mancha, como es una novela, pertenece al género narrativo, y me dirás, profesor, pero ahí se ha equivocado. Y no es que se haya equivocado, sino que de pronto está desde otra concepción, desde otro parámetro, ¿ya? Tener en cuenta eso. San Marcos nos pide esto, ¿no? Épico, lírico, dramático, y recuerda que en el épico está incluido el género narrativo, ¿ya? Y otras universidades, ¿no? Por ejemplo, la UNI, ¿no? Mencionan estos géneros literarios, ¿no? La Universidad de Callao también, ¿no? La Villarreal incluso, nos hablan desde esta concepción, ¿ya? Son solamente dos posturas sobre un mismo tema. Bien, empezamos entonces ya señalando este origen de los géneros literarios. Empezamos con el primer punto, ¿no? El género épico. El género épico, la palabra épico proviene de epos, y epos deriva, ¿no? Esta palabra griega deriva, ¿no? En castellano sería narración. Entonces, estamos viendo desde su plano etimológico. Por eso que ahí te das cuenta que el género épico y el género narrativo comparten estas características, ¿no? Epos proviene, ¿no? Recuerda, la palabra epos deriva del griego, que significa narración. Quiere decir que el género épico, desde su plano etimológico, está vinculado con el acto de narrar, la narración, ¿no? El acto de narrar. Por tanto, al tener en cuenta que el género épico está vinculado con el acto de narrar, quiere decir que hay una voz que cuenta la historia. Y esa voz que cuenta la historia, que está generando el acto de narrar, recuerda que es el narrador. Ahora tú dirás, profesor, pero eso es obvio. Claro, es obvio, ¿no? Al momento de mencionar con este sentido etimológico. Pero lo resaltamos ¿por qué? Porque aquí viene una característica fundamental del género épico. Toda obra que pertenece al género épico, ¿ya? Va a tener como elemento fundamental al narrador. O sea, dentro del género épico está la presencia del narrador, una característica fundamental. Cualquier obra que tú encuentres a un narrador, esa obra estaría incluyéndose en el género épico. Si de pronto la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos leyendo la Ilíada y nos damos cuenta que en la Ilíada hay una voz que está contando la historia, está narrándonos de forma lineal y cronológica, entonces sabemos que esa obra, la Ilíada, pertenece al género épico. Si de pronto estamos ante una obra como el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y en el Cantar del Mío Cid estamos leyendo y nos damos cuenta que hay una voz que está contando la historia, ¿no? A través de los versos, ¿no? Entonces estamos ante una obra del género épico. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una obra como Romeo y Julieta, por ejemplo? Tenemos la obra Romeo y Julieta, lo abrimos y empezamos a leer,
y nos damos cuenta que en Romeo y Julieta están solamente los personajes que están interactuando, porque está Romeo, dos puntos, y lo que dice Romeo. Julieta, dos puntos, y lo que dice Julieta, ¿no? Y luego dice acto 1, acto 2, etcétera. Ahí no estamos observando, no estamos presenciando la noción de una voz que cuenta la historia, ¿no? Entonces no está presente un narrador en Romeo y Julieta. Por ello, Romeo y Julieta no pertenecería al género épico. Sabemos que Romeo y Julieta es una obra teatral y pertenece al género dramático, pero solamente para mencionarte, ¿ves cómo de pronto podemos clasificar, ¿no? Solamente bajo esa característica fundamental, la presencia del narrador, ¿ya? Obviamente que tenemos más características sobre el género épico, pero ya te das cuenta que la presencia del narrador va a ser un elemento fundamental. ¿Qué busca el género épico? El género épico busca mostrarte el mundo exterior. Como el narrador va a contar la historia, él nos va a contar la perspectiva, ¿no?, del mundo exterior, nos va a mostrar, ¿no?, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque recuerda que el narrador está en un mundo ficcional y el narrador está contando la historia a un ser dentro de ese mundo ficcional. Alegóricamente seremos nosotros, los lectores, ¿no?, los receptores de esta historia, ¿no? Pero el narrador cuenta la historia a un ser imaginario que está dentro del mundo de la ficción, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de lo real y vamos a ser esos portadores, ¿no?, esos receptores de la historia, ¿ya? Por eso que busca mostrar el mundo exterior, ¿no? Narra acontecimientos, y cualquier tipo de acontecimientos. Puede ser acontecimientos bélicos, como por ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Ya? O de pronto El Cantar del Mío Cid, la Ilíada, ¿no? Puede ser acontecimientos de aventuras, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Puede ser también acontecimientos amorosos o de desdicha amorosa, como las cuitas del joven Berta. Otros acontecimientos, ¿no?, de diferentes índoles. Pero lo que se está narrando, recuerda, son acontecimientos, sucesos, ¿no? Y en medio de estos sucesos están los personajes y la interacción entre ellos. El narrador, como va a contar la historia, va a tener que buscar una cierta objetividad. Por eso dice alusión de impersonalidad. O sea, la obra tiene que buscar no ser parcializada, no tiene que mostrar sentimientos. Lo que tiene que es contar la historia, sin un elemento subjetivo, emotivo, sentimental. Por eso que el género épico tiende a ser más objetivo que los otros géneros literarios. Recuerda que como es una obra literaria, no llega al 100% de la objetividad, ¿no? Pero trata de ser lo más objetivo, ¿ya? Y una de sus características también que es importante en el género épico es la descripción. Porque recuerda, el narrador que está haciendo, está contándote la historia. Y para que el oyente o el lector pueda imaginar lo que está ocurriendo, el narrador muchas veces va a describir estos sucesos, describir a los personajes, describir las acciones, para que así el oyente pueda imaginar, ¿no?, vivamente lo que está sucediendo. Por eso que la descripción va a ser un elemento también representativo en el género épico, ¿no? Imagínate de pronto la Divina Comedia sin la descripción. No tendría mucho valor, ¿no?, mucho sentido, ¿no? Porque la descripción le da potencia a la narración. Nos acerca un poco más o le da un cierto sentido de verosimilitud al relato, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el uso de la descripción. Y ante estas características, recordemos entonces que se le considera el más objetivo. Bien, eso sería entonces las características del género épico. Recuerda, este género literario puede ser escrito
o también puede divulgarse a través de la oralidad. Puede estar escrito en verso, como también puede estar escrito en prosa, ¿ya? O sea, no es una característica fundamental del género épico que la obra esté escrita en prosa, ¿no? Recuerda, el género épico puede escribirse en prosa o en verso, puede estar de forma oral o escrita. Eso no sería una característica fundamental del género épico, porque las comparte también el género lírico y el género dramático. Por eso que aquí no hemos puesto escrito en prosa o se divulga a través de la oralidad o la escritura, ¿no? Porque eso no es una característica fundamental. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Vamos a borrar esto de aquí. ¿Todo ok? Hasta este momento sobre el género épico. ¿Dudas, preguntas? A ver, por aquí. Todo ok, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con sus especies, ¿ya? Hay una diversidad de especies. Ahora solamente vamos a mencionar las más representativas. Tenemos, por ejemplo, la epopeya, el cantar de gesta, el mito, la leyenda, la novela, el cuento, ¿no? La fábula, el microcuento también, o el microrrelato, ¿no? Que es ya una tendencia en la actualidad, ¿no? Los microrrelatos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos las especies. Como te digo, no son las únicas especies, ¿ya? Hay más especies del género épico, pero vamos a centrarnos en estas especies. La epopeya. Esta especie del género épico aparece en la época antigua. Y la epopeya, como en el Cantar de Gesta, busca exaltar las grandes hazañas de héroes, ¿no? Vamos a ver un poco la diferencia entre un Cantar de Gesta y una epopeya. El primer punto es el contexto donde se desarrolla estas obras, ¿no? Las epopeyas, recuerda que van a ser narraciones que nacen en la época antigua, con la intención de exaltar las grandes hazañas de héroes de la antigüedad. Ahora, en las epopeyas abunda mucho el plano religioso, cultural, ¿no? Mítico de estas obras. Por ejemplo, la Ilíada, ¿no? Hay muchos mitos que van a nutrir la obra La Ilíada. Y los personajes provienen de la antigüedad. Muchos de ellos son personajes mitológicos. Entonces recuerda, la epopeya, narración que exalta las grandes hazañas de héroes de la antigüedad, con elementos fantásticos. El Cantar de Gesta, en cambio, es una narración que aparece en la época medieval. Cae el Imperio Romano de Occidente, muchas naciones se liberan, ¿no? Y buscan expandir su territorio, ¿no? Así que van a surgir nuevas naciones. Y estas naciones que están surgiendo buscan dar a conocer su identidad a través de la literatura. Entonces los cantares de gestas son narraciones de grandes hazañas de héroes de una nación. O sea, el héroe representa una nación. El héroe va a luchar contra diferentes enemigos, ¿no? Y va a expandir su territorio, ¿no? Por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar ha sido expulsado de Castilla y va a enfrentarse contra los moros. Logra vencer al conde de Barcelona, obtiene su espada, empieza a seguir avanzando, logra conquistar Valencia en honor del rey Alfonso VI, ¿no? El rey de Castilla, así que la España medieval cristiana empieza a crecer, ¿no? Con las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. El Cantar de Gesta entonces recuerda época antigua, es la epopeya, y el Cantar de Gesta, época medieval o la literatura medieval, ¿no? Ambas, epopeya y Cantar de Gesta, nacen producto de la oralidad, o sea, van a ser divulgadas de generación en generación. En el Cantar de Gesta, los poetas que van a divulgar estas obras van a ser los llamados juglares, poetas del pueblo, juglares.
Entonces, un claro ejemplo, el Miocid. El mito y la leyenda. Hay una gran diferencia entre el mito y la leyenda con relación a las epopeyas y el cantar de gesta. La epopeya y el cantar de gesta son narraciones extensas. El mito y la leyenda son narraciones breves, a diferencia de la epopeya y el cantar de gesta. ¿Ya? Son narraciones breves. Y provienen de los elementos populares y culturales. Ahora, el mito tiene una base religiosa, narración breve con base religiosa, que busca explicarte el origen de un ser divino, de la naturaleza, del universo, vinculado siempre a sus planos culturales. Por eso tenemos mitos griegos, mitos andinos, etcétera, etcétera, ¿no? Las leyendas también son narraciones breves, pero que tienen una base histórica. Quiere decir que en las leyendas se pueden presenciar personajes históricos o acontecimientos históricos, pero la historia gira en torno a un elemento fantástico. Por eso es que se diferencia del mito, ¿no? En el mito hay más personajes mitológicos, sobrenaturales, ¿no? Que provienen de los elementos culturales, ¿no? Mientras que en las leyendas se puede registrar personajes históricos o acontecimientos históricos, solo que la narración es fantástica, ¿no? Por ejemplo, los chancas y los incas eran dos pueblos guerreros, ¿no? Los incas recuerda que ya estaban expandiendo su territorio, los chancas también, en algún momento iban a encontrarse, iban a enfrentarse, ¿no? Pero los chancas se adelantan y van al Cusco, ¿no? Es aquí que Huiracocha se da cuenta, ¿no? Y tiene miedo, ¿no? Al pueblo de los chancas y huye. Deja a su cargo, ¿no? A uno de sus hijos, que sería el segundo al mando, no al sucesor tras la muerte de Huiracocha, ¿no? La cuestión es que este general, con poco ejército, va a enfrentar a los chancas. Así que este general va a pedir al dios Sol, ¿no? Alguna ayuda, ¿no? Divina, porque sabe que el número de los chancas es superior al que él tenía. El dios Sol le dice, tú eres el hacedor del mundo, así que no te preocupes, ¿no? Lo que tú digas se hará. Le da fortaleza entonces esas palabras. ¿Qué hace este general? Decide emplear una estrategia. Y aquí hay diferentes versiones, ¿no? Una de esas versiones es que de pronto las rocas lo viste de soldados. Así que en estos cerros están las rocas y a lo lejos uno podría observar y se daría cuenta que son soldados, pero en realidad son rocas que están vestidas de soldados. Y delante pone su ejército, ¿no? Con la intención que los chancas al momento de acercarse, observar la cantidad innumerable de soldados que tenían los incas y los chancas quizá por miedo retrocedían, ¿no? Pero no funciona en cierta medida porque los chancas, como te decía, era un pueblo guerrero, así que los chancas avanzan. En medio de este enfrentamiento, el ejército de los incas está avanzando, luchando contra los chancas, pero como duplican o triplican la cantidad de soldados los chancas, van ganando. Este general, al darse cuenta que está perdiendo, busca llamar al ejército que estaba esperando con la retaguardia, pero en realidad eran rocas, recuerda, vestidas de soldados. Así que manda llamar a las rocas, sin percatarse, sin recordar lo que había antes realizado, ¿no? Así que en medio de la desesperación manda llamar a las rocas, ¿no? Al ejército que estaba esperando, y entonces las rocas empiezan a caer, ¿no? Y mientras van rodando, se van transformando en soldados de piedra. Y estos soldados avanzan y logran ayudar a los incas a vencer a los chancas. Así derrotan a los chancas. Y este general se llamará Pachacútec. Esta historia
¿no? Obviamente que es una leyenda, parte de algún hecho histórico. Según la historia, los chancas y los incas sí se enfrentaron y los incas lograron vencer a los chancas, ¿no? Y Pachacútec, gracias a ese triunfo, va a seguir expandiendo su territorio, que también es un personaje histórico. Pero la historia se va contando desde otra perspectiva, desde un elemento fantástico. Esa es una leyenda, ¿ya? Bien, la fábula es una narración breve que en ocasiones se utiliza personajes animales, ¿no? O inanimados, pero humanizados. Y las fábulas tienen una moraleja. Por eso que toda fábula tiene un fin didáctico. Busca enseñar, educar. Y tenemos el cuento y la novela. Son narraciones, ¿no? De grandes acontecimientos. El cuento narra acontecimientos, pero de forma concreta, mientras que la novela narra acontecimientos de forma extensa. Por tanto, en el cuento, el narrador tiene que focalizarse en pocas o pocos acontecimientos, pocos personajes, pocas situaciones. Y la novela, como es más extensa, el narrador puede focalizarse en varios personajes, varios acontecimientos, ya que la extensión lo amerita. Tanto el cuento y la novela no tienen un fin didáctico, como sí lo tiene la fábula, ¿ya? Ahora tú dirás, profesor, pero yo he leído algunos cuentos que al final me han enseñado algo, ¿no? Pero recuerda, el cuento por esencia no tiene esa función. Puede ser que de pronto algunos autores decidan utilizar el cuento para, en cierta medida, dar un soporte moral, ¿no? A alguna situación. Pero recuerda que los cuentos no tienen esa función. Para eso están las fábulas, ¿no? Por eso que cuando uno hace un cuento, no necesariamente tiene que expresar algún sentido moral o educar, ¿no? Estas son entonces las especies del género épico. Ahora vamos al género lírico. A diferencia del género épico, el género lírico busca evocar emociones, no busca narrar acontecimientos, lo que busca es evocar emociones, o sea que el receptor, el oyente o el lector, logre sentir alguna emoción o logre percibir alguna emoción a través de estas obras, ¿ya? Ahí te das cuenta la diferencia con el género épico. Por tanto, en el género lírico, lo que se va a mostrar no es el mundo exterior, sino el mundo interior del hablante lírico, de la voz poética, porque aquí no hay narrador, aquí hay un hablante lírico, una voz poética que busca expresar lo que siente, o sea, abre su corazón, sus sentimientos y los expresa. Entonces el receptor o el oyente, ¿no? Logrará percibir esas emociones, ¿ya? Por eso que el género lírico es subjetivo, a diferencia del género épico, que es el más objetivo. Y el género lírico está vinculado también a un elemento de la musicalidad, ¿no? Puede ser el ritmo, la rima, la métrica, la cadencia, pero está vinculado a un plano musical, ¿no? No quiere decir que de pronto toda obra del género lírico necesita de la música, ¿no? De la melodía para que de pronto pueda eh, cantarse, ¿no? Sino que de pronto en el género lírico hay una cierta melodía presente, ¿no? Si ustedes leen este poema de José Martí, La Niña de Guatemala, o cualquier poema, ¿no? Va a haber una cierta noción melódica, ¿no? Dentro de la poesía. No estamos hablando de la rima, ¿no? Porque cuando hay un poema con rima, automáticamente se ve, pues, ¿no? Esa noción musical, ¿no? Los golpes, ¿no? Que se desarrollan. Entonces, el género lírico está vinculado a ese plano de la musicalidad. Por eso se habla de métrica, de rima, de ritmo,
¿no? Decadencia, entre otros. Ahora, ¿cuáles son sus especies del género lírico? Vamos a centrarnos en estas 5. Tenemos la égloga, la elegía, la oda, el madrigal, la sátira. Recuerda que hay más especies del género lírico, ¿ya? La égloga, esta especie del género lírico, es un poema pastoril. Quiere decir que está vinculado al campo, a la naturaleza, a la vida del campo. Por eso que la descripción que se hace del paisaje, de la naturaleza, va a ser una descripción idílica, majestuosa, maravillosa, ¿no? La égloga, la voz poética nos sumerge en el mundo campestre. Por eso que nos describe los espacios, los entornos y nos empieza a desarrollar las emociones que va sintiendo la voz poética al estar en este espacio, ¿no? O cómo de pronto la naturaleza le va reflejando quizá un recuerdo de su amada, ¿no? O de la ausencia de un ser querido. La égloga puede tener diferentes temas, pero siempre vinculándolo con el campo. Por eso que se habla también de la égloga como poesía bucólica, poesía pastoril, poesía campestre. Garcilaso de la Vega, el poeta español del periodo del Renacimiento, él compone las llamadas églogas, ¿no? La égloga primera hablaba sobre Salicio y Nemoroso, dos pastores que estaban sufriendo, ¿no? Por desdichas amorosas. Pero la voz poética nos sumergía en este mundo pastoril. La elegía, en cambio, no te sumerge en el mundo pastoril. Lo que busca la elegía, más bien, es manifestar, evocar lamento, congoja, tristeza, desilusión por alguien o por algo. De pronto se ha perdido un ser querido. Entonces, la voz poética empieza a manifestarnos ese dolor por la pérdida de un ser querido, ese dolor por la ausencia, ese lamento, ¿no? De la persona que ya ha fallecido. Jorge Manrique, en la época medieval, tiene una obra llamada Coplas a la muerte de su padre. Las coplas tienen una carga elegíaca, evocan el lamento, la congoja, ¿no? De su ser querido, que es el padre, ¿no? Que ha muerto, y trata de recordarlo. La oda, en cambio, va a evocar admiración por alguien o por algo, admiración, pleitesía, alabanza, elogio, ¿no? Por alguien o por algo. Rey Luis de León tiene Oda a la vida retirada, por ejemplo. Él también pertenece a la época del Renacimiento. Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Y tenemos el Madrigal, que es un poema breve, a diferencia de la égloga, de la elegía o de la oda. Y este poema breve generalmente tiene un tema amoroso. Muchas veces el madrigal está vinculado a los elementos sentimentales, ¿no? Pero en ocasiones se desarrolla más este tema amoroso, madrigal. Y la sátira es un poema que expresa ironía, rechazo a ciertas costumbres. Así que la sátira lo que busca es generar burla, reírse, mofarse de alguien o de algo. Tenemos el ejemplo de Francisco de Quevedo, es un poeta de la época del barroco.
Francisco de Quevedo tenía un cierto enfrentamiento con Luis de Góngora. Eran dos poetas geniales, pero que se llevaban mal, ¿no? Así que de pronto estos poetas van a enfrentarse, ¿no? Y llega incluso, ¿no?, ese enfrentamiento a la poesía, ¿no? Así que Francisco de Quevedo va a escribir algunos poemas ridiculizando, criticando de pronto el sentir de Góngora o la forma de escribir de Góngora, y Góngora también. Uno de estos poemas que va a escribir Francisco de Quevedo es A una nariz. Sucede que Góngora tenía una nariz prominente, así que Francisco de Quevedo no le quedó otra alternativa desde su perspectiva que burlarse de la nariz de Góngora. ¿Y qué hace entonces Francisco de Quevedo? Escribe este poema llamado A una nariz. Érase una nariz, ¿no? Érase un hombre pegado a una nariz. Érase una nariz superlativa. Érase un pez espada, un elefante boca arriba, ¿no? Y empezaba a señalar esos puntos, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en este poema A una nariz? Se está, por tanto, satirizando a un personaje, ¿no? A Luis de Góngora. Obviamente que no pone Francisco de Quevedo, ¿no?, para Luis de Góngora, ¿no? Pero ya se sobreentendía que este poema estaba dirigido, ¿no?, al poeta Luis de Góngora. Esa es la sátira, ¿ves? Imagínate, ¿no? Érase un hombre, una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Imagínate un peje espada muy barbado, ¿no? Justo Góngora tenía un poquito de barba, ¿no? Y su narizota. Entonces ahí lo hace la alegoría, ¿no? Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Imagínate, todavía le dice, érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. ¿No? Así finaliza este poema, ¿ya? A una nariz. Ese es Francisco de Quevedo, ¿no? Bueno, Luis de Góngora también le responde, ¿no? Y vamos a obtener varios poemas, ¿no?, cuestionando, criticándose, ¿no? Incluso va a meterse en este pleito Lope de Vega también, imagínate. Lope de Vega también, ¿no?, se mete en este pleito. Miguel de Cervantes también, ¿no?, hace algo, no escribe poesía vinculado a ellos, pero sí escribe, ¿no?, un poco de crítica a los poetas, ¿no? Lope de Vega sí, pues sí, sí hace un poema satirizando a uno de estos poetas. Imagínate entonces en esa época, ¿no? Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, los grandes genios de la literatura española de la Edad de Oro, enfrentándose en duelos poéticos. Una época esplendorosa de la literatura española, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a el siguiente género literario, ¿no? El género dramático. En el género dramático vamos a tener en cuenta algo. Si en el género épico se narraba acontecimientos, en el género lírico se expresaba emociones. ¿Qué sucede ahora en el género dramático? Se representa acciones. ¿Por qué? Porque recuerda que en el género dramático ya no se necesita a una voz que cuente lo que estaba ocurriendo, porque nosotros vamos a ser espectadores, no vamos a estar en nuestra butaca, a observar una obra teatral y vamos a mirar, observar las acciones de los personajes.
Por eso que ya no hay una voz que dice que el personaje dijo tal cosa, que el personaje caminó 2 pasos o 3 pasos, no, porque nosotros vamos a visualizarlo, ¿sí o no? Entonces, en el género dramático, por tanto, lo importante aquí es la representación de acciones. Para ello se puede utilizar el diálogo, el movimiento, ¿no? Los gestos, el movimiento corporal. Puede utilizarse también el monólogo. Así que dentro del género dramático está presente el actor, que interpreta un papel, ¿no? Por eso que la importancia del actor. Y también el espacio de representación, que sería el teatro, ¿no? Pero recuerda que el espacio de representación puede ser cualquier lugar donde los actores interactúan. Puede ser de pronto una loza deportiva, ¿no? Puede ser la sala de tu casa, ¿no? En un momento determinado hacen una obra teatral en la sala de tu casa y ya, ese es el espacio de representación. En el género dramático, entonces, es importante la representación de acciones. El dramaturgo, aquel que escribe obras del género dramático, obras teatrales, el dramaturgo escribe el guión teatral, ¿no? Y en este guión teatral utiliza acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Los apuntes del autor, las indicaciones del autor, que muchas veces están entre paréntesis. O en ocasiones, cuando empieza, por ejemplo, acá dice, primera escena, ¿no? Y aquí el autor escribe, ¿no? Escribe cómo debería estar la escena, ¿no? De pronto le escribe, ¿no? La escena tiene que mostrar una mesa vacía, ¿no? 2 sillas en el suelo, punto, ¿no? Y entonces eso es lo que está indicando el autor para que se desarrolle la escena, ¿no? Y pone acá, por ejemplo, este paréntesis, que tiene que hacer este actor que va a representar al novio al momento de decir para cortarlas, tiene que hacerlo de una forma como si estuviese riéndose, ¿no? Mofándose de lo que está a punto de decir. La madre va a tener que decir todo esto, la navaja maldita sean todos y el bribón que las inventó, tiene que decirlo entre dientes, o sea, amarga, molesta, ¿no? Al momento de salir estas palabras y buscándola. ¿Qué va a buscar? Buscar la navaja, ¿no? Mientras va buscando la navaja, va a decir entre dientes la navaja maldita sean todos, para darle quizá una noción más verosímil al momento que se está desarrollando. Entonces las acotaciones son eso, son los apuntes, las anotaciones, las indicaciones del dramaturgo. Exacto. Lo que nosotros vamos a leer son los guiones teatrales y lo que vamos a observar es la puesta en escena. Entonces, cuando ustedes van a una librería y le dicen, ¿no? Deme la obra Romeo y Julieta, ¿no? Compras la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Qué vas a tener en tu mano? El guión teatral. Vas a tener en tu mano el guión teatral, vas a leer el guión teatral, ¿no? Y cuando vas a, a un teatro, ¿no? Al Teatro Nacional, por ejemplo, ¿no? Y te sientas en tu butaca, lo que vas a observar es la puesta en escena de ese guión teatral. Entonces, los dramaturgos escriben estos guiones teatrales, se lo llevan al director de escena, el director de escena lo lee y le dice, mira, tu guión teatral lo voy a representar en este espacio, ¿no? Así que el director de escena, ¿qué hace? Contrata, busca a los actores, ¿no? Hacen el casting, ¿no? Y los actores interpretan los papeles que le va a indicar el director de escena. Por eso que en ocasiones el director de escena puede modificar algunas cosas del guión teatral. Obviamente que no puede modificarlo todo, ¿no? Si no sería ya otra obra. Pero puede modificar algunas cosas, ¿no? Ese es en el género dramático. Ahora, ¿qué obras tenemos en el género dramático? ¿Qué especies? Las más reconocidas: la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental, el entremés, ¿no? Vamos a mencionar entonces cada una de ellas. La tragedia es una obra teatral que busca representar acciones funestas. Sucede que la tragedia, según Aristóteles, nace en Grecia producto de este
culto al dios Dionisos, ¿no? Y en la época clásica, o sea, en la época griega, la tragedia estaba dirigida a la aristocracia. Por eso que los personajes centrales pertenecían a esa clase social, la aristocracia, ¿no? Y no se representaba la vida cotidiana, porque los aristócratas no tenían una vida cotidiana ni una vida común, sino se representaba más bien una vida sobresaliente, ¿no? Y en medio de esa vida sobresaliente se generaba, por tanto, los conflictos, ¿no? Por eso que en la tragedia se representa acciones funestas, dolorosas, nefastas. En la época clásica, recuerda que estaba dirigido a la aristocracia. Pasa la época clásica y en la tragedia vas a encontrar personajes incluso del pueblo, pero originalmente vinculado a la aristocracia, ¿ya? La comedia, en cambio, estaba dirigido al pueblo. Por eso que en la comedia se representaba la vida común, la vida cotidiana. Y según de esta visión, la vida cotidiana no había sobresaltos, no había elementos sorprendentes, nada de eso, ¿no? Como era una vida cotidiana común, entonces se reflejaba a través de la burla, a través de los elementos jocosos, graciosos. Por eso que la comedia representa acciones jocosas, burlescas, hilarantes, cómicas, y que tienen un final feliz. La comedia, recuerdo, ¿ya? Bueno, ejemplo de tragedia, Edipo Rey de Sófocles. Ejemplo de comedia, en la época antigua hay una obra llamada Las nubes de Aristófanes. O de pronto, ya llegando a otro tiempo, hay una comedia muy importante de la época neoclásica, El Cid de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. O de pronto, Ñacatita, la literatura peruana, Ñacatita, en la época del costumbrismo peruano. Ñacatita de Manuel Asensio Segura, ¿no? De esta vieja chismosa que quiere, chismosa y alcahueta, ¿no? Que quiere unir a un viejo supuestamente adinerado con una jovencita. Ñacatita. Drama mezcla elementos cómicos con elementos trágicos. Recuerda, el drama une lo que la tragedia realizaba y la comedia. Obviamente que en el drama no se exagera los elementos funestos y tampoco se exagera los elementos cómicos, sino es un término medio, ¿no? Y en el drama también había un final feliz. Un ejemplo de drama, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, o La vida es sueño de Calderón de la Barca. En el caso peruano, un drama muy famoso es el Ollantay. Recuerda que el Ollantay no tiene autor, ¿no? No se sabe quién es el autor, quién compuso la obra El Ollantay, que pertenece a la literatura colonial. Los autos sacramentales aparecen en la época medieval y sucede que los autos sacramentales surgen con una intención, evangelizar. Recuerda eso, ¿ya? En el género dramático, el autosacramental aparece en la época medieval y lo que buscaba el autosacramental era evangelizar. ¿Qué temática se desarrollaba? Temas religiosos. De pronto puede ser la vida de algún santo, ¿no? Que se muestra en la obra teatral, ¿no? Los milagros de pronto de Jesús o las parábolas, ¿no? Que habían en la Biblia. Cualquier elemento que esté vinculado a la cristianidad o el elemento religioso, con la intención de adoctrinar, evangelizar. Sí, como la pasión de Cristo, sí. Ajá. O sea, cualquier pasaje que esté vinculado a los elementos religiosos. Esos son los llamados autos sacramentales. Y estos autosacramentales tenía su manifestación era de una sola pieza. O sea, no había escenas tras escenas, primer acto, segundo acto, tercer acto, no, ¿no? Eran piezas teatrales, ¿no? Una sola pieza teatral que buscaba tener una finalidad, evangelizar. Por eso que se diferenciaban en las tragedias, las comedias y los dramas, porque en las tragedias, en las comedias y los dramas había una historia detrás y cada uno tenía una función, ¿no? En la tragedia, los elementos funestos, en la comedia, los elementos hilarantes, cómicos, graciosos, ¿no? Y el drama unía estos elementos. En cambio, el autosacramental partía desde otra perspectiva, ¿no? Era evangelizar.
y solamente se centraba a ese fin. Y el entremés, si te das cuenta, el entremés se parece mucho a la comedia. Dice, representa brevemente elementos jocosos y burlescos, como la comedia. Solamente que el entremés dice, representa brevemente. O sea, el entremés es una obra teatral muy corta. En la comedia es una obra teatral extensa. La comedia puede durarte 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no? Dependiendo de lo que el dramaturgo desee. Pero el entremés no puede durar más de 5 o 8 minutos, porque el entremés nace con la finalidad de entretener al público. Sucede que en estas épocas el teatro no se mostraba como en la actualidad, ¿no? Tú ibas a la boletería, comprabas tu boleto, ¿no? Que costaba de pronto, ¿no? 20, 30, 40 soles, dependiendo, 5 soles, y de pronto entrabas y te sentabas, veías la obra teatral y terminaba y te marchabas, ¿no? En esta época, donde el teatro está formándose, desarrollándose, ¿no? Sucede que el teatro era al aire libre. En ocasiones había espacios donde se podían realizar las obras teatrales. Se llamaba en esa época en España, por ejemplo, los corrales de comedia, ¿no? Donde los autores podían utilizar este espacio, ¿no? Para representar sus obras teatrales. Pero ¿qué sucedía? El público era diverso. Ponía gradas, ponían sillas, ¿no? Bancas, se sentaban la aristocracia, los que estaban parados era el pueblo, ¿no? Si habían balcones, estaban las damas de la clase alta en los balcones o en los palcos, y así. Pero sucedía algo, sucedía que como la obra teatral se producía de esta forma, uno se sentaba a observar y podía marcharse, ¿no? Si no le gustaba. Y no podía dejar algún dinero. Entonces sucedía que muchas veces cuando las obras teatrales se desarrollaban, se terminaba el primer acto y los actores que iban se marchaban a cambiarse y retornar al segundo acto. Y cuando se iban fuera de escena a cambiarse y retornaban, muchos se demoraban, ¿no? Y el público no le gusta esperar, pues, ¿no? Espera 1 minuto, 2 minutos, ya 3 minutos, 4 ya se está yendo. Entonces había un problema ahí, la fuga del público. Entonces el entremés nace con esa finalidad. Cuando los actores terminan el primer acto, ¿no? Se retira para cambiarse o para cambiar también el escenario, aparecen otros actores para representar el entremés, que dura 2, 4, 5, 6 minutos, ¿no? O sea, es una duración muy breve. Y el entremés es un elemento jocoso y gracioso, así que el público se entretenía esperando. Y si otra persona caminaba por ahí y veía que todos están riéndose, alegremente están, así que él se quedaba en ese momento, observaba la obra teatral, pasaba el siguiente acto y terminaba la obra y como se había quedado, entonces tenía que entregar un cierto dinero quizá, ¿no? Entonces el entremés nace bajo esa finalidad, ¿no? Entretener al público. Y así se convierte como una especie de género dramático. Miguel de Cervantes Saavedra, mientras estaba escribiendo Don Quijote de la Mancha, como no tenía mucho dinero, empezó a escribir varios entremeses, ¿no? Y lo vendía, ¿no? Y así lograba financiarse él solo para poder seguir escribiendo Don Quijote de la Mancha. Bien, esos serían entonces algunas especies del género dramático. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los géneros literarios y sus especies? ¿Todo ok? Recuerda que hemos desarrollado los 3 géneros literarios, el épico, el lírico, el dramático. Vamos a mencionar, a ver. En el caso del autosacramental, recuerden, el autosacramental es una obra teatral de una sola pieza. Primer punto, una sola pieza. Segundo punto, tiene como finalidad evangelizar.
Tercer punto, temática religiosa cristiana. Cuarto punto, nace en los monasterios. Los autosacramentales nacen en los monasterios, ¿no? En la época medieval. Y como aquí, a ver, por acá Larisa nos dice, la comedia y la entremesa, ¿en qué se diferencia? En su extensión. En su extensión. La comedia, como les decía, dura 1 hora, 2 horas, dependiendo del autor, y el entremés dura minutos, 3, 4, 5 minutos. Por tanto, por su extensión, la comedia se puede representar diferentes acciones y varios personajes, ¿no? En el entremés solamente se desarrolla una acción o un eje y los personajes, que también son pocos, ¿no? Giran en torno a este eje. Como el entremés dura 3 o 4 minutos o 6 minutos, todo tiene que agilizarse. O sea, en el entremés mayor importancia son las acciones, porque el entremés no busca reflexionar al público, sino más bien entretener. Y cuando se busca entretener, mayor importancia se da a las acciones. En cambio, en la tragedia y en la comedia puede haber momentos reflexivos, ¿no? Pero con tono hilarante. En cambio, en el entremés no. Como es muy breve, tiene que ir rápido. Por acá nos menciona, profesor, de las especies del género lírico, ¿no hay ninguna que muestre odio, ira, molestia? Lo que sucede es que en el género lírico, por ejemplo, una égloga puede manifestar eso, pero en un mundo pastoril, ¿no? La elegía puede presentar odio, ira, pero vinculado con el lamento por la pérdida de un ser querido. Imagínense, ¿no? Ha muerto un ser querido y entonces uno odia la existencia humana, ¿no? Pero a su vez va mostrando también este dolor profundo por este ser, ¿no? Pero dentro del género lírico, que una especie específicamente muestre un odio desmedido, no. Incluso en la sátira hay una cierta noción de ira o molestia, ¿no? Molestia más que ira en la sátira, ¿no? Una molestia sobre algo, por ello se burla o se critica a tal persona a través de lo cómico, ¿no? Pero no hay un género literario que muestre específicamente un odio profundo, ¿no? Sino que el odio va a estar dentro de algunas especies. Y por acá en el género, a ver, profesor, el libro, Marianela, ¿qué género y especies? Marianela es una obra, es una novela, y hemos dicho que la novela está dentro de qué género literario. Recuerda que en Marianela, ¿no? Está el narrador que va contando la historia. ¿A qué género pertenecería entonces si tiene la presencia del narrador y pertenece a la novela? ¿Recuerdan? ¿A qué género estaría presente esta obra Marianela? Al género épico, exacto. Al género épico. Sí, en el caso de las especies del género lírico, no hay una especie que muestre específicamente el odio desmedido sobre un ser, ¿no? Puede haber poemas que expresen odio, ira, rencor, molestia, pero no como género literario, como, o sea, como especie literaria, ¿no? Porque recuerden que el género lírico lo que buscaba era, o sea, su origen del género lírico era manifestar el mundo interior desde su plenitud, o sea, desde una visión un tanto positiva o lograr expulsar esas emociones, ¿no? Que afectaban de pronto en el equilibrio en la psique, ¿no? Entonces el género lírico se mostraba más desde ese sentido de el afecto, ¿no? El dolor, ¿no? Más no desde una noción más negativa sobre el rencor, la muerte, ¿no? O sea, en el sentido de eliminar a un ser, no, no se mostraba desde su origen.
Obviamente que mientras va evolucionando el género lírico, como el género épico y el dramático, claro, se va generando esas nociones. En el género lírico, en su esencia, ¿no? Se buscaba más bien al inicio, ¿no? Por eso que encontramos a poetas como Píndaro, Anacreonte, Safo de Lesbos, que nos muestra dolor por la existencia, por el amor, de pronto lo grandioso del ser humano, ¿no? Las grandes hazañas, el elogio, ¿no? Pero no nos muestra la otra noción, porque esa temática para la literatura griega como en la poesía no era bien vista. Pasada ya la literatura griega, vamos a encontrar poetas que sí muestran odio, muestran otros temas, ¿no? Por ejemplo, en la literatura francesa en la época del siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX, tenemos a los llamados poetas malditos, ¿no? O antes de los poetas malditos, a Charles Baudelaire, que utiliza temática de lo lésbico, ¿no? De la putrefacción del cuerpo, ¿no? De lo demoníaco, ¿no? Dentro de la poesía, por ejemplo. Entonces, por cuestiones estéticas, ¿no? En la época antigua no se mostraba esa temática, pero más adelante en la literatura griega ya los elementos estéticos van cambiando, ¿no? Van cambiando las perspectivas. Ujú. La Biblia tiene género y especie. Lo que sucede es que con relación a la Biblia hay un problema ahí. Como la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Ahí tienes, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay un conjunto de libros, ¿no? Entonces, tenemos que ver cada libro, ¿no? A qué género o especie pertenece. Por ejemplo, están los salmos. Los salmos pertenecerían al género lírico, pero si de pronto vemos el Génesis, género épico. El libro de los apóstoles, ¿no? Género épico. Incluso estaría como el testimonial, ¿no? Y entonces cada libro que se incluye en la Biblia, ¿no? Tiene su propia especie, su propio género, ¿no? Bien, si no hay otras dudas o preguntas, recuerden que aquí está el enlace en los comentarios para que puedan desarrollar la pregunta. Son 3 preguntas sobre la clase de hoy. Luego del desarrollo de estas 3 preguntas que tienen que marcar, ¿no? O vienen retornan para resolver ejercicios. Así que ya pueden estar entrando a dar la práctica o el examen. Son 3 preguntas sobre la clase de hoy, son preguntas directas. La primera pregunta nos habla sobre alguna especie del género épico, ¿no? En la pregunta 2 hay un pequeño fragmento, tú lo lees y de pronto te está indicando a qué especie del género lírico está presente, ¿no? Recuerda, no te confundas en la pregunta 2, ¿ya? Tienes que leer, dice, a qué especie del género lírico pertenece, ya que dice, ¿no? Así que recuerda leer con cuidado la pregunta 2. Y la pregunta 3 nos indica algunas palabras sobre una especie del género dramático. Ten cuidado en la pregunta 1, ya ten cuidado en la pregunta 1 y en la pregunta 2. Lee con calma, con tranquilidad la pregunta 1 y la pregunta 2. Tienes un promedio de 4 minutos, bueno, 5, porque a algunos de pronto no les carga eh, muy rápido, ¿no? Eso también la conexión, la conectividad.
Tienes un promedio de 5 minutos para resolver estas 3 preguntas, ¿no? Un minuto o 2 minutos para la conectividad, ¿no? Y ya los demás para poder resolverlos. Como te menciono, las preguntas de la práctica no son difíciles, ¿no? Tienes que estar atento solamente y poder responder. Aquí yo estoy observando, por ejemplo, los resultados, ¿no? Como les estaba diciendo, en la pregunta 1 tengan cuidado al momento de leer, muchos se están confundiendo en la pregunta 1, la pregunta 2 nadie se ha confundido hasta este momento, y la pregunta 3 tengan en cuenta cuando te mencionan, ¿no? Que están utilizando tanto elementos de uno como de otro. A ver, contesten. Ahorita, hasta este momento, hay 5 personas que ya han logrado resolver. Muy bien, Farid, ya terminó también Farid. Incluso puedo ver también las notas de cada uno de ustedes, ¿ah? Por ejemplo, Farid nos ha contestado las 3 preguntas de forma correcta. Muy bien, Farid, felicitaciones. Hasta este momento, el salón tiene un promedio, mira, hasta este momento un promedio de 11, porque algunos se han estado equivocando en la pregunta 1. Sí, no se preocupen, ni bien termina el examen, yo les menciono alguna duda que tengan respecto a la pregunta del examen, ¿no? Por el porcentaje, por ejemplo, de la pregunta 2, que era el 100% contestaron correctamente, ahora hay 3 personas que se han equivocado en la pregunta 2, 9 personas que se han equivocado en la pregunta 1 y 17 personas se han equivocado en la pregunta 3. Ah, no, 20 personas han contestado correctamente, ahora sí. Yo me estaba asustando, estaba leyendo al revés el porcentaje. Muy bien, muy bien. Hasta este momento solamente hay 26 personas que están dando el examen. Recuerden, son más de 50, así que ni la mitad estamos llegando, ¿ah? Por acá ya terminó. Muy bien, Ariana, muy bien, Melanie. A ver, vamos a actualizar hasta este momento. El salón tiene un promedio de 12. Recuerda que el máximo promedio es 18, ¿no? Así que hasta este momento hay un promedio de 12. Vamos a ver cómo van. Mientras tanto, vamos a colocar las preguntas de la clase de hoy. Recuerden que para los que ya han terminado, si todavía no has descargado el material de los ejercicios de la clase de hoy, recuerda que ya lo puedes hacer. Está en la carpeta donde dice ejercicios clase. Puedes descargar ya los las 4 semanas, ¿ya? Te he puesto de las 4 semanas para que lo puedas descargar. Ya tienes entonces de todo este mes, así que descárgalo, ve marcando. Así ya vas a saber qué temas toca cada semana, por si de pronto no tenías el temario, ¿no? La siguiente semana, recuerden que vamos a hablar sobre figuras literarias, ¿ya? Así que vamos a mencionar o vamos a centrarnos en 6 figuras literarias fundamentales, ¿no? La siguiente semana, ¿ya? Bien, a ver, nos falta un minuto ya para que se cierre el examen y luego mencionar las preguntas que estaban señalando por aquí. Por ahí me decían si podía explicar la pregunta 1 del examen, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, explicando la pregunta 1 del examen. En la pregunta 1 del examen nos dice,
obra literaria se narra acontecimientos del pasado. Mira, obra literaria que se narra acontecimientos del pasado. Destaca las hazañas de un héroe de la antigüedad y se transmite de forma oral. Narra acontecimientos del pasado, género épico, ¿no? Destaca las hazañas de un héroe de la antigüedad, de la época antigua. Si nos habla de la época antigua, quiere decir que esta obra está vinculado a un sentido ¿qué? Fantástico, ¿sí? ¿No? Sería cantar de gesta o epopeya, si es de la época antigua. Sería epopeya. Si es, recuerda, época antigua, epopeya. La pregunta 1 es la epopeya. En la pregunta 2 del examen decía, ¿no? El siguiente poema pertenece a qué especie de género lírico. Dice, el dulce lamentar de dos pastores se hizo amoroso, ¿no? Ha de cantar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de plazas olvidadas escuchando. Mira, dos pastores en un espacio campestre. Pastores campo. Lamentándose, ¿no? ¿A qué género pertenecería? Bueno, si nos habla de pastores en un espacio, un ambiente pastoril, égloga. Ahora tú dirás, profesor, pero también estaban lamentándose los pastores. Puede ser también género, especie, elegía. Ya podría ser. Pero luego, ¿qué dice? Si marcaste la elegía, dice, ya que describe una realidad de forma objetiva, falso. En el género lírico no se describe de forma objetiva. Recuerda que el género lírico está vinculado a las emociones, subjetivo. Por eso que la respuesta sería la égloga. Hace alusión a los pastores en un escenario natural idealizado. Ujú. Claro, dice, obra literaria que se narra acontecimientos, o sea, una obra literaria se narra acontecimientos del pasado, destaca las hazañas de un héroe y se transmite de forma oral. Nos referimos a que la epopeya es una obra literaria, recuerda, es una especie, ¿no? Las especies, recuerda que es un conjunto de obras, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, como está diciendo, recuerda, la epopeya es la especie, pero dentro de las epopeyas hay obras literarias. Por eso no te dice la obra específica, sino te dice obra literaria como genérico. Ujú. Y la tres, en este tipo de obras, una vez más aquí, ¿no? En este tipo de obras puede percibirse una intensidad bastante menor en las pasiones. Podría describirse que es el estilo más cuerdo, donde sus personajes no enloquecen, sino que intentan resolver la situación sin llegar al fatalismo. Y utiliza elementos de la comedia. Mira, te dice que utiliza elementos de la tragedia por las pasiones y también la comedia. Nos referimos a qué? ¿Qué obra literaria utiliza elementos de la comedia y de la tragedia? En la pregunta 3 del examen. Eso sería el drama. Obra literaria que muestra elementos cómicos y elementos trágicos. Y la epopeya es una obra literaria que se narra acontecimientos del pasado, que destaca hazañas de héroes de la antigüedad. Ujú. Muy bien. Recuerda que cuando se habla de obra literaria de forma genérica, ¿no? No te menciona el nombre de la obra literaria, ¿no? Pregunta 1, ahora sí, vamos a los ejercicios. El género literario que se caracteriza por la enunciación en primera persona y por el predominio de la función expresiva o emotiva. Emociones, género lírico. Ujú. El género lírico. Género épico, narra acontecimientos, correcto. Es intimista, o sea, está vinculado a las pasiones, falso. No está vinculado a las pasiones. Interviene el espectador en las acciones de sus personajes, falso. Ese sería como para el género dramático. Verdadero, falso, falso. Son narrativas cortas de carácter educativo.
corto y educativo, o sea que tiene una finalidad didáctica, enseñanza, moraleja. Exacto, las fábulas, las moralejas, ¿no? Vamos con la siguiente. Muy bien, muy bien. Pregunta 4, a ver aquí. ¿Qué marcarían en la pregunta 4? Dice, ¿qué característica presenta el anterior fragmento para poder ser adscrito al género épico? O sea, este fragmento que pertenece a una obra literaria está dentro del género épico, pero ¿por qué se incluye en el género épico? Así que vamos a leer. Dice, y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa, que parecía desdeñosa del menor reposo. Tras ella venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay una voz que está contando, y esa voz que está contando es el narrador, la presencia del narrador. Recuerda, ¿no? Está la presencia del narrador, porque alguien lo está contando, ¿no? Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando atrás de piso, ya. Pero no solamente es un narrador que está mostrando los acontecimientos, también está describiendo, describe los acontecimientos, ¿no? Después de haber reconocido algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza, ¿no? Y sigue describiendo, mira, ¿no? Y eran molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y las avispas que allí habían. Describe, presenta, narrador. El uso de la descripción y el carácter narrativo. Respuesta a la D. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor definición del hablante lírico? A ver, hablante lírico, ¿a qué género pertenecería el hablante lírico? A ver, primero, vamos con el hablante lírico. ¿A qué género pertenece el hablante lírico? Vamos, vamos. Primero, respondan eso. ¿A qué género pertenece el hablante lírico? ¿Por ahí? ¿Recuerdas a qué género pertenece el hablante lírico? Al lírico. Muy bien, Angie, muy bien. Al género lírico. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de ustedes me está escribiendo que la respuesta es la D. ¿Y qué dice la D? Es la voz narrativa, que evoca emociones a través del relato. Lo narrativo, el relato, pertenecen al género épico, al género épico. Y aquí no evoca emociones, por eso que este estaría mal. Entonces ahí se dan cuenta que ustedes han caído en el error. ¿Ves? ¿Por qué han caído en el error? Porque dijeron, hablante lírico, profesor, evoca emociones. Por esto de aquí ya marcamos la respuesta, pero no. Ten en cuenta que te dices la voz narrativa y la voz narrativa está vinculada al género épico, que sería el narrador. Por eso que esto no es correcto. No es correcto, ¿ves? Ahora dice, circunstancia hace o ser que provoca un estado de anímico determinado del poeta. ¿Es la circunstancia? ¿El hablante lírico es la circunstancia? Tampoco, ¿sí o no? No es la circunstancia. El hablante lírico es la voz dentro de la poesía que se evoca ¿qué? Emociones, ¿sí o no? Es el que evoca emociones. A ver, ¿se refiere al sentimiento? No, no es el sentimiento, es la voz. ¿Ya? Es la voz que está expresando. Por eso que sería, es la voz creada por el poeta para transmitir al lector el mundo interior.
¿Ya? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta, no se equivoquen, ¿no? Te ponen evoca emociones y ya automáticamente marcas, no. Ten cuidado con las palabras que están a sus alrededores. Bien, continuamos. A ver aquí. Especie lírica. Sabemos que es una obra poética, ¿no? ¿A qué especie del género lírico pertenece este verso de Jorge Manrique? Acordaos que no sentisteis en mi vida una mudanza que hiciese. Acordaos que no me disteis en la vuestra una esperanza que viviese. Parece que está hablando de la muerte, ¿no? Acordaos de la tristura, mira, dolor, que siento yo por la vuestra que mostráis, acordaos ya por mesura del dolor que en mí me muestra y vos negáis. Acordaos entonces de la tristura, dice, ¿no? Del dolor, de la congoja, del lamento. Exacto, elegía. Siguiente. A ver, este poema, ¿qué especie del género lírico presenta? Dice, oh pequeño emperador sin orbe, pequeño emperador sin orbe. Parece como un halago, ¿no? Eres un pequeño emperador sin orbe, dice. Conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie, reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo desconfiado en todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. O sea, el gato es un pequeño emperador sin orbe. Eso nos da a entender que lo que está sucediendo aquí es una exaltación, ¿sí o no? Exalta. Exacto. La respuesta sería, por exaltar y utilizar adjetivos resaltantes es una oda. Está exaltando. Muy bien. Pregunta número 8. Mira, respecto al género al que pertenece el siguiente fragmento, La vida es sueño de Calderón de la Barca, mal que la alternativa correcta. Rosaura, Segismundo y Clarín son personajes, ¿no? De la obra La vida es sueño que están interactuando, ¿no? Rosaura dice, temor y piedad en mí son razones han causado, ¿no? Segismundo dice, ¿quién mis voces ha escuchado? Es Clotaldo y Clarín, aparte a su ama, o sea, va donde su ama, va donde el personaje Rosaura le dice, di que sí, están interactuando, ¿ves? Hay espacios, ¿no? Bien, ¿cuál sería entonces la respuesta? Exacto, predomina el diálogo y la acción en escena y una obra dramática. Ujú, muy bien. Y por último, obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por la fatalidad, en un desenlace funesto. Ya, desenlace funesto, ya te está diciendo todo. Desenlace funesto. Exacto, la tragedia. Desenlace funesto, tragedia, ¿no? A ver, las obras del género épico solo narran acontecimientos heroicos del pasado, solo narran esto, solamente narran eso, y los elementos amorosos o desde dicha, las aventuras, falso, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Es falso, ¿ves? La objetividad del género dramático se debe a la presencia de relatos. Los relatos están en el género dramático o en el género épico. Épico, ¿sí o no? Falso también. Las narraciones y las descripciones caracterizan a las obras épicas, o sea, del género épico, sí. El género lírico es subjetivo. Mira, hasta aquí todo ok, ¿sí o no? Tú dirás, profesor, esto es verdadero, pero ¿qué dice aquí? Y objetivo. Y ahí te das cuenta que esta oración sería falsa, porque dice subjetivo y objetivo, ¿no? Y por último, es correcto. 3 y 5. Respuesta, la C. Muy bien, hasta aquí entonces nos quedamos. Recuerden que ya pueden descargar el material de la siguiente semana y en unos instantes ya puedes descargar la teoría de la clase de hoy. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Recuerda que la siguiente semana hablaremos sobre las figuras literarias. En unos instantes ya vas a poder descargar la teoría de la clase de hoy sobre géneros literarios.
Y en el PDF va a estar un cuadrito donde vas a encontrar las claves tanto de lo que hemos resuelto como también de las 10 preguntas que tienes que resolver. Así que ya puedes descargar la teoría. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Buen fin de semana para todos ustedes. Nos vemos hasta la siguiente semana.